Un mensaje que lleva por título Promesas y Propósitos. Aprovechando para darle la bienvenida a todos los que se están enlazando a través de la red social, ya sea que nos estoy viendo en vivo o que lo vea más tarde, mañana, pasado mañana, en cualquier momento que nos vaya a ver. Que este mensaje también sea de edificación y bendición para su vida. Si no se congrega a ninguna iglesia, a ningún ministerio y vive aquí cerca de Pavas, le invitamos a que nos acompañe. Estamos en Pavas Centro de la antigua distribuidora Santa Bárbara, 50 metros oeste. Edificio esquinero, segunda planta. Aquí nos reunimos, un pueblo sencillo, pero que amamos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Promesas y propósitos. Vamos a Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, verso 45. Voy a tomar esa cita para despegar la enseñanza y después vamos a estar repasando otras de camino. Y después vamos a interactuar con este pasaje. Josué capítulo 21, verso 45. Amén. Dice la palabra de Dios así. Verso 45, ¿lo tiene? 21 al 45. Dice, esos últimos versos tienen un subtítulo que dice la promesa de Dios cumplida. Y dice el verso 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ok, leámoslo despacio. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que has puesto en mi corazón. Oro, Espíritu Santo, para que yo sea instrumento en tus manos. Úngeme para poder impartir a tu pueblo, Dios, el pensamiento que tú has puesto en mí, para que llegue a tu pueblo y que tu pueblo lo reciba, Dios, con gratitud. Para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento es muy raro que aparezca la palabra promesa como tal. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar la palabra de Jehová, o así declaró Jehová, o así lo dijo Jehová, así ha dicho el Señor. Pero la palabra promesa como tal, es muy raro que la encontremos. Es muy raro que aparezca. Sin embargo, el concepto está intrínsecamente ligado al texto. El significado está entre las líneas del Antiguo Testamento. Desde el Génesis capítulo 3, cuando Dios promete de que de la simiente de la mujer va a levantar un Salvador, desde ahí en adelante la promesa está intrínseca. En el Antiguo Testamento, los patriarcas y el pueblo de Israel no apelaban tanto a que Dios lo prometió, sino porque ellos vivían en una constante confianza a que lo que Dios había hablado por sus santos profetas se tenía que cumplir. Y de hecho que había una ley que decía que si lo que un profeta hablaba no se cumplía, a ese profeta había que lincharlo. Vea el nivel de certeza y convicción que ellos tenían cuando escuchaban la palabra de Dios. Bueno, en este tiempo seguramente nos hubieran linchado un montón, ¿verdad, hermana Mari? No estaríamos muchos si nos aplicaran esa ley que había en el Antiguo Testamento. Porque el pueblo sabía que si Dios hablaba algo, era certeza que eso se iba a cumplir. Entonces no era necesario decirle, esa es una promesa de Dios. Actualmente nosotros tenemos que lidiar mucho con eso. Hay que decirle al pueblo y recalcarle, mire, hermanos, esa es una promesa de Dios que está ahí. Crean, hay que suplicarle al pueblo que crean las promesas de Dios. Y yo quizás que no le achaco mucha responsabilidad al pueblo, porque mucho de eso tiene que ver con nosotros, los que impartimos la palabra desde los altares. A veces hablamos tanta cosa rara
que Dios no tiene nada que ver. Y eso hace que el pueblo se vuelva incrédulo. Mucha de la incredulidad del pueblo se basa en los falsos maestros. En hombres y mujeres que enseñan palabra, que hablan en nombre de Dios, pero no es palabra de Dios, solamente porque recitan un montón de versos. Pero en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento, si Dios hablaba algo, eso tenía que suceder. Y por eso en Josué capítulo 21, verso 45 dice, no faltó ni una sola palabra. Todo se cumplió. Ahora, todos acá estamos a la expectativa de una promesa de parte de Dios, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Pero hoy vamos a aprender que las promesas de Dios son en Jesucristo, sí, amén, pero que también cuando esa promesa se cumple, se convierte en bendición, o yo tengo la habilidad de convertirla en una bendición o en un proceso. Eso lo vamos a ver ahorita. Las promesas de Dios siempre tienen un significado profundo. Y todas ellas, todas las promesas que Dios trae a nuestra vida, apuntan a un propósito. Es decir, Dios está más interesado en cumplir su propósito en mí que en prosperarme económicamente. La prosperidad económica es una añadidura y que muchas veces no tiene que ver con Dios. Muchas veces tiene que ver con la mayordomía, la sabiduría, la administración, la justicia. Pero Dios está más interesado en cumplir sus propósitos en mí que en darme el carro que yo quiero. Hermanos, yo quisiera, si estuviera el carro que yo quiero, sea, es como andar en un tanque. Pero después vuelvo a ver mi cuenta bancaria y digo, pero no me alcanza ni para hacer el cambio de aceite. Entonces, hasta en eso uno tiene que aprender a pedirle a Dios. Amén. Todas las promesas de Dios apuntan a un propósito. O sea, Dios no te promete algo solamente para complacerte. Lo que Dios te promete es porque esa promesa, una vez que se cumpla, va a apuntar a un propósito mayor que Él tiene para tu vida. Entonces, aquí ligamos promesas y propósitos. Una cosa es una promesa y otra cosa es un propósito. Las promesas de Dios tienen 4 características. Las promesas de Dios, Giovanni, son fuente de consuelo. Las promesas de Dios nos ayudan a superar cualquier dificultad. Las promesas de Dios para nosotros son seguridad de que Dios está con nosotros. Y las promesas de Dios nos dan a nosotros la certeza de que nunca estaremos solos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ha pensado usted en eso antes? Repita conmigo: consuelo, ayuda, seguridad, certeza. Eso es lo que transmiten las promesas de Dios a nuestra vida. Más allá de lo que nosotros querramos. Y si algo en nuestra vida no trae esas 4 características, eso no viene de Dios, por más bonito que sea. Porque si algo viene a mi vida, pero no me sirve de consuelo, entonces eso no viene de Dios. Si algo viene a mi vida, pero no me ayuda en nada, más bien se convierte en una carga, entonces eso no viene de Dios. Porque la bendición de Dios enriquece y no añade ¿qué? Tristeza. Y si algo viene a mi vida y lo que me produce es inseguridad, uy, ahora tengo, hermano, me llegó una bendición, me pegué 100 millones en el gordo del domingo, pero oye, ahora no sé qué hacer con esa plata, ¿dónde la meto? Si la meto al banco, eso no viene de Dios. Porque si un dinero viene a tus manos y te roba la seguridad, eso no es de Dios. ¿Se da cuenta? Pero si algo viene a mi vida y me quita la certeza de que, bueno, esto que nadie sepa, Joel, aquí entre usted y yo, de ahí, mano, es que no es que negociazo, me jale, mano. De ahí, en el iPhone 17, mano.
Me salió en 50,000, solo porque tiene un rayón ahí en la carátula. Una ganga, mano. Bendición de Dios. Eso no es bendición de Dios. Usted sabe muy bien de dónde viene eso. Eso viene manchado con sangre. Entonces, tenemos que aprender a discernir qué es una promesa de Dios y qué es una propuesta del diablo. Y mucho pueblo de Dios patina en eso. Porque está envuelto en el materialismo. Ahora, el propósito tiene que ver con una palabra hebrea, mishpat, que significa decisión, sentencia. Tiene que ver con la voluntad de Dios, que es la fuerza que impulsa detrás de todas estas cosas. Detrás de todas estas cosas. Detrás de una promesa hay un propósito. Y ya le voy a explicar cómo identificar uno eso. Porque si el propósito de Dios fuera prosperarnos económicamente a nosotros, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Cuál es la razón por la que Cristo haya venido al mundo? ¿Para darnos qué? ¿Qué cosa? Salvación, redención y vida eterna. Cristo no vino para hacernos millonarios. Un día escuché a un pastor decir, la iglesia no es para hacerse rico. La iglesia no es para hacer fortuna. Para hacer fortuna y para hacerse rico está el trabajo, la inteligencia, los dones. Pero la iglesia es para proclamar a Cristo, para presentar a Cristo, la obra redentora, la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si el propósito de Dios fuera que usted y yo fuésemos millonarios, nos ahorramos el Calvario. ¿Para qué vino Cristo? Amén. Ahora, dentro del texto sagrado, dentro de la Biblia marca dos propósitos específicos en la existencia suya y mía. Hay un propósito general más amplio y uno específico, que tiene que ver con la individualidad de cada uno de nosotros. El propósito general más amplio lo encontramos nosotros en Isaías 43, verso 10. Anoten esa cita, después la estudian en la casa. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese es el propósito general. Jacqueline, ese es el propósito general. Ese es el propósito general. Se puede afirmar rotundamente entonces que mi propósito general es conocer y ser testigo de que Dios es real y que antes de Él ni después de Él no hay otro Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y mi propósito general es conocerlo. Es conocerlo. Conocer a mi Padre. Entender que Él es mi Padre. Que Él es mi creador. Hacedor de todas las cosas. Que Él envió a Jesucristo para que me diera redención, salvación y vida eterna. Ese es el propósito general que Dios transmite a través de la iglesia. A través suyo y a través mío. Pero también la Biblia habla de un propósito específico. De un propósito individual. Dios tiene un propósito para Clemen, uno para Hazel, uno para Mari, otro para Betty, otro para Albita, y etcétera. Otro para... Se me olvida el nombre. ¿Ah? Dina. Gerardina. Otro para Gerardina. Hay un propósito específico para ella. Como lo hay también para estos chiquitos que están acá, escuchándonos hoy. Para Caleb hay un propósito específico. Y Dios tiene un propósito específico a través de él. Cierto. Si tiene a su hijo a la par, vuelvo a la ver y dígale, hay un propósito para usted. Y Dios lo va a cumplir.
Eso está muy lindo. ¿Dónde encuentro ese propósito específico? Lo encuentro en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, del 12 al 31. 1 Corintios 12, del 12 al 31. Cuando usted vaya a leerlo, usted va a encontrar al apóstol Pablo haciendo una analogía de lo que es la iglesia comparada con un cuerpo. Donde dice que las funciones de la iglesia se representan por medio de un cuerpo. Hay unos que son manos, otros que son pie, otros son piernas, otros son tobillos, otros son cabeza, otros son cuello, etcétera. Otros son ojos, otros son oídos, otros son boca. Ahí está hablando el apóstol Pablo de individualidades. Voy a hablar de los ministerios. Si Dios a mí me llamó para ser pastor, entonces yo le dejo al profeta su trabajo, yo no me tengo que meter con él. Él tiene un problema con Dios, yo tengo el mío. Ahora, si Dios a usted lo llamó a servir en el diaconado, en la intercesión, en la alabanza, en la enseñanza, en el liderazgo, etcétera, ubíquese en su propósito y fluya. Y fluya. ¿Han escuchado ustedes aquel canto? Yo creo que era Oscar Medina, de un payaso que trabajaba en un circo, y que él estaba triste porque él era un simple payaso y todo el mundo le aplaudía al trapecista. ¿Lo han escuchado ese canto? Y al final termina diciendo, soy un triste payaso, porque quiso ser trapecista y se cayó, él no estaba llamado para eso. Y después dice, ya los niños no venían al circo. Cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su propósito. Esa es mi tarea personal. Esa es mi conversación personal con Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando Josué, ay Señor, cuando Josué va a conquistar Jericó, Josué capítulo 5, se le aparece el ángel con la espada desenvainada. Y cuando Josué tiene ese encuentro, le dice, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y le dice, no, sino como ángel de Jehová, estoy acá. Y él se postra y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ojo, ese pasaje, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Hermanos, a mí me retumba en el corazón todas las veces que me meto a orar buscando la dirección de Dios para este ministerio. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Porque yo tengo que entender cuál es mi propósito. Yo tengo que saber cuál es mi talla. Hermano, si yo de camisa soy 3XL, es una intimidad, por favor, no lo divulguen. Yo no puedo ir a la tienda a pedir una camisa, deme una L grande, no sea majadero, usted es 3XL. L grande no existe. Para andar todo apretujado ahí que se le sale el ombligo a uno y no puede ni respirar. Si estornuda le pasa a la del hombre increíble, se le rompe la camisa. Uno tiene que entender cuál es su propósito en la vida. Y esa es una de las principales debilidades de la iglesia. Nos conformamos con venir a los cultos, escuchar palabra y eso es todo. Pero ¿qué vas a hacer con tanta palabra? Bien, estamos hasta ahí. Cada miembro, escúcheme, cada miembro de la iglesia, cada discípulo, cada creyente cumple un papel único, específico y fundamental. Repito, el papel suyo, levante su mano. Repita conmigo, mi papel dentro de la iglesia es único, específico y fundamental. ¿Cómo es? Único, específico, fundamental. No se le olvide eso. Mañana cuando usted esté en la calle, en los quehaceres de la vida, diga, mi papel es único, es específico, es fundamental. Porque el enemigo ha traído
tanta basura a la mente que se nos olvida a nosotros cuál es nuestro propósito. Y por eso es que andamos vendiendo nuestro propósito por cualquier plato de lentejas, si me voy a entender con esta parábola, por cualquier plato de lentejas que nos ofrece el mundo. Wow, qué bueno está esto. Ahora sí, amarro aquí la introducción. Tanto la promesa como el propósito se tienen que cumplir. No basta con que se proclamen. Tu promesa, si vino de Dios, se tiene que cumplir. Si vino de un hombre, puntos suspensivos. Pero lo que salió de la boca de Dios se va a cumplir. Lo que te estoy diciendo no te garantiza que lo vayas a ver. Ay, Charita. Lo que te estoy diciendo, Hazel, no garantiza que vayas a ver esa promesa en tu vida. Pero que Dios la cumple, la cumple. Que Dios la cumple, la cumple. Pero Dios es fiel a su palabra. Ahora sí, voy al tema, voy a la enseñanza. La clave de la promesa es comprender que ella no es el todo. La promesa no es el propósito. Yo tengo que entender que la promesa no significa el todo de Dios para mí. No. No. Ejemplo. Dios te bendice hoy con 10,000 colones. Si yo tengo claro que esa es una bendición de Dios, porque Él prometió en su palabra que así como sustenta a las aves de los cielos, Él me va a sustentar a mí. Y que Él va a suplir todo lo que yo necesite conforme a sus riquezas en gloria. Si Él me bendice hoy con 10,000 colones, mi responsabilidad como un hijo de Dios que entiende que tiene un propósito individual es tomar esos 10,000 colones y decirle, ¿qué tú quieres que yo haga con estos 10,000 colones? ¿Quiere que le diga por qué? Porque hay momentos en que Dios te bendice económicamente, pero para que tú bendigas económicamente a otro. Así es como usted retiene la bendición y multiplica la promesa sobre usted. Pero cuando yo llego a agarro los 10,000 pesos, uy, gloria a Dios lo que ocupaba. ¡Ring! Mire, mándeme por favor 2 papas medianas, 3 pizzas medianas y una Coca-Cola 3 litros. ¿Cuánto es? 10,995. Me toca poner 1,000 cañas, pero no importa, mándemelo. Te comiste la semilla. Es que tengo un grupo de invitados en la casa, hermano, eso no es solo para mí. Cuando Dios te bendice con algo, ejemplo, Dios te bendice con un diario, es porque tú lo necesitas. Amén. Porque Dios no te va a mandar nada que tú no necesites. Pero aún en medio de tu necesidad de ese diario, tú tomas una libra de sal y se lo das a tu vecina que está en una condición similar a la tuya, ese diario en tu casa se multiplica. Se multiplica. Así es. Así es como la promesa de Dios se cumple la palabra. Así es como la promesa de Dios enriquece y no añade tristeza. Vamos al otro lado del ejemplo. Me llegaron los 10,000 colones. Y estoy esperando que salga el culto y porque ya sé que lo voy a gastar. A la 1 de la tarde estoy peor que como entré al culto. Porque antes del culto tenía 1,000. Después del culto ya no tengo nada porque a los 10,000 tuve que ponerle 1,000. ¿Y cómo creen que me siento? Peor. Qué madre, ahora sí es cierto que quede limpio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y mañana el brete. Y el pedir prestado, voy a hacer un vale. Dios te mandó los 10,000 colones para que no tuviera la necesidad de hacer un vale. Por eso es que hay muchas personas que Dios les da la bendición económica una vez para probar sus corazones. Pero después de eso, les toca el trabajo de trabajar duro por esa bendición.
Porque cuando Dios se las dio, no las supieron administrar. Cuando Dios, no entendieron el propósito en esa promesa. Y aquí encierro un montón de cosas. Encierro trabajos, encierro empresas, encierro negocios, emprendimientos. Un montón de cosas encierro en esto. Eso es para que usted y yo vayamos entendiendo la diferencia entre una promesa y un propósito. Ahora, volvamos a Josué 21:45. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí. Ojo, Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Cuáles fueron esas promesas que Dios le hizo a la casa de Israel? Esas promesas fueron lo que Dios habló a Abraham 630 años antes, cuando lo llamó en el Génesis capítulo 12. Oiga, por eso le dije, la promesa de Dios se cumple, aunque usted no la vea. En Josué 21:45, ¿estaba Abraham ahí en la tierra prometida? No, no estaba. Estaba su descendencia, pero él no. Dios le había dado una promesa 630 años a Abraham. Y 630 años después, su descendencia está entrando en la tierra prometida. Promesa y propósito. Dios tenía un propósito con Abraham. Ese propósito tenía nombre, Isaac. Dios tenía un propósito con Isaac. Ese propósito específico. Ese propósito se llamaba Jacob. Y después Dios le cambia el nombre a Israel. Y Dios tenía un propósito específico con Israel. Se llamaba José. Por eso los hermanos lo vendieron y fue a Egipto. Dios anticipadamente preparó el lugar donde iba a llevar a su pueblo para multiplicarlo ahí. Pero necesitaba mandar a alguien que obtuviera la capacidad de sentarse a la par del faraón y enseñarle administración al faraón para preparar la economía de esa nación para poder llevar a su pueblo. Vea qué lindo que es Dios. Que Dios no te va a llevar nunca a un lugar donde tú vayas a pasar necesidad. Dios no te va a sacar de un lugar donde estás para llevarte a otro peor. Te va a llevar de un lugar a otro, pero para que crezcas, para que aumentes. Si yo salgo de una empresa donde gano 100 y me voy para otra donde gano 50, hermanos, ahí no está Dios. Porque la bendición de Dios es que tú aumentes. Y Dios lleva a José a Egipto a preparar el escenario para que en medio de aquella hambruna que azotó esa nación, su familia llegara ahí y se multiplicara. En el conocimiento anticipado de las cosas, Dios te prepara a ti y a tu familia un lugar donde Él va a cumplir su propósito. No solamente la promesa, sino el propósito. En el Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, las bendiciones personales, voy a engrandecer tu nombre, serás fuente de bendición, serás bendición para quienes te bendigan, pero también voy a maldecir a los que te maldigan, y habrá una bendición universal en tu simiente. Hermana Carmen, Dios le dice, te bendeciré. Y Abraham empieza a caminar en esa palabra. Cuando Dios te da una promesa, tú caminas sobre la promesa. Y todo lo que haces, y todo lo que crees y lo que piensas, lo haces porque estás caminando sobre una promesa. Cuando Pedro viene en la barca con los apóstoles y ve que Jesús viene caminando sobre el agua, le dice, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti.
¿Sobre qué caminó Pedro para ir donde Jesús? ¿Sobre qué caminó? No. Sobre la palabra. Pedro caminó sobre la palabra. Y cuando Pedro quitó su mirada de la palabra, se hundió. Cuando Dios te dice a ti, voy a hacer contigo esto y voy a hacer contigo lo otro, tú empiezas a caminar sobre la palabra, no sobre las circunstancias. Porque cuando caminamos sobre las circunstancias, nos hundimos. Perdemos el norte, perdemos el enfoque, perdemos la dirección. Nos perdemos. Estamos desubicados. En todas sus facetas, terrenal o espiritual, las promesas de Dios se cumplen. Ya sea que lo que Dios te prometió sea material, esa promesa se va a cumplir. Si tú sabes esperar, si no te anticipas, no mueva nada que Dios no lo haya mandado a mover. No haga nada que Dios no le ha dicho que haga. Hermano Marvin, ¿cuántos dolores de cabeza en nuestra vida hemos padecido por anticiparnos a la voluntad de Dios? Y si tiramos la cuenta atrás, nos daremos cuenta que toda nuestra prosperidad material la desgastamos y la perdimos no por el diablo, sino por nuestras malas decisiones. Qué tremendo, ¿verdad? Las promesas de Dios se cumplen. Porque si la promesa de Dios no se cumple, eso significa que entonces Dios está sujeto a duda. Entonces significa que mi Dios no es Dios y que mi Dios no es todopoderoso. Y eso va contra la palabra. Porque en el Génesis 22, del 16 al 18, Dios le dice a Abraham, por mí mismo he jurado, que por cuanto no me negases a tu hijo, tu único hijo, haré contigo todo lo que te he dicho. Lo leímos en Isaías 43:10, lo que acabamos de leer hace poco. Ni antes ni después de él hay otro Dios, Él es el único Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esto claro. Tenemos que tener esto muy claro. Mire, se le puede olvidar el apellido, que si se le olvida el apellido, bueno. Se le puede olvidar el apellido, pero lo que nunca se le debe olvidar a usted es que Dios es Dios. Y que lo que usted no pueda hacer, Dios lo va a hacer. Y que yo lo que tengo que hacer es lo que a mí me toca hacer. De los resultados se encarga Él. Yo lo que tengo que hacer es ser obediente. Porque en eso se basa la promesa. En eso se basa la promesa. En el curso, en el discipulado de intercesión, hablamos del acta de los decretos. ¿Cuáles eran los decretos que estaban en contra nuestra? Y los llevé a Deuteronomio 28, donde está la bendición y la maldición. Todas las maldiciones que vienen a la vida por causa de la desobediencia. Entonces Dios da una promesa. Y esa promesa me conecta con un propósito. Pero si yo no obedezco, está llegando la palabra, ¿verdad? Si yo no obedezco la palabra de Dios y hago cuanto a mí me place, hermano, ¿cómo quiero ver entonces la gloria de Dios? Es absurdo. Si Dios me dice no vaya y yo empiezo a regatear, bueno, pero es que un ratito nada más. Y nada va a pasar. Voy a ir nada más 10 minutos. Dios te dijo no vayas. Si Dios te dice no te quedes, entonces ¿para qué va a empezar uno? Pero que llegue, que me atrase 10 minutos no hay problema. Que me retrase unos minutos no le veo problema. Dios te dijo no te quedes.
Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, siempre tenemos que estar refrescando estas cosas. Muchos problemas familiares, de pareja, con los hijos, con las esposas, con los esposos, con las suegras, con los suegros, con los yernos, con los cuñados, etcétera, con los hermanos, con los sobrinos, con los nietos, etcétera. Mucho de eso yace en que hemos sido desobedientes. Queremos asumir roles, patrones, conductas que no nos competen. Que porque el vecino pega 4 gritos y camina por las paredes, yo lo quiero hacer. Bueno, ese es el vecino que tiene complejo de hombre araña, yo no. Él tiene su forma de ser y tratar a su esposa, yo no. Pero como todos vivimos en una comunidad machista y queremos, no, hermanos, ¿cómo va a decir usted que la doña a mí me manda? No, Señor, reprenda al diablo, en mi casa mando yo. Está listo. Está listo. Este fin de semana, totalmente varonil, machito, hombrecito. Me dediqué a lavar platos desde el viernes, sin que me lo mandaran, sin que me lo ordenaran. Aquí mando yo. Usted a mí no me va a dar órdenes. Antes de que me ordene, yo lo voy a hacer. Es jocoso, es vacilón, pero así pasa en la vida. Nos tomamos atribuciones que Dios desde arriba nos queda viendo y dice, pobre mi chiquito, ¿verdad? Pobre mi chiquito. Había subido 3 escalones, ahora va para atrás, al principio otra vez. Y va de nuevo. Hasta que aprenda. Voy terminando. Cuando Dios te cumpla la promesa, Él mismo se va a encargar de probar tu corazón. Cuando Dios te cumpla lo que te prometió, Él mismo se va a encargar de probar tu corazón, de ver si tú convertiste tu promesa en una bendición o la convertiste en un proceso. Cuando conviertes la promesa en un proceso, significa que no entendiste nada lo que Dios te dio y que entonces Dios te tiene que enseñar desde cero a que aprendas a valorar las cosas que Él te dio. A que aprendas a valorar tu familia, a que aprendas a valorar tu esposo, a que aprendas a valorar tu esposa, a que aprendas a valorar a tus hijos, que aprendas a valorar tu trabajo, que aprendas a valorar tu economía, que aprendas a valorar todo. Porque muchos desean ser prosperados y altamente reconocidos en las empresas, pero no quieren trabajar. Quieren que les manden el salario a la casa. Decía mi profesor de Fisicamate en quinto del colegio, decía, el tico quiere el mayor éxito con el más mínimo esfuerzo. Y eso aplica para todo. Hago una oración hoy a las 7 de la mañana y siento que ya con esa oración Dios está obligado a contestarme todo lo que yo quiero y deseo, sin importar nada, porque yo ya oré, hermano. Pastor, yo ya oré. Es que la oración no es una demanda. La oración no es un recurso de amparo en la sala tercera. La oración no es un acta que yo le pego en la puerta al Señor y le digo, o cumple o cumple. No es una orden de desalojo para el cielo, la oración. ¿Sí me explico? Ok. El ciclo de la bendición y el propósito en la vida de Abraham. Para que entendamos de lo que le estoy hablando. He tomado el ejemplo de Abraham porque es el mejor ejemplo, ¿ok? El ciclo de la bendición y el propósito en Abraham se resume en estas 3 citas que le voy a dar. Isaías 51, verso 2. Dios hablando a través del profeta, dice, miren a Abraham su padre y a Sara quien los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué.
¿Cuántos eran? 1. Pero lo bendijo y lo multiplicó. Voy de atrás para adelante. La multiplicación de Dios en tu vida, sí o sí, está ligada a la bendición primeramente. Y esa bendición en tu vida viene a través de tu llamado. Como hijo, no como servidor. Porque hay bendiciones que usted y yo gozamos como hijos de Dios y hay otras que usted disfruta como servidor de Dios. Isaías 51:2. Génesis 46:27 dice, aquí está hablando cuando Israel entra a Egipto, dice Génesis 46:27, con los 2 hijos de José que le nacieron en Egipto, el total de los miembros de la familia de Jacob que emigró a Egipto ascendió a 70 personas. Desde cuando Dios llamó a Abraham a cuando Jacob entra a Egipto, han pasado 230 años aproximadamente. 215, 230 años. Ahora, cuando Israel sale de Egipto, Éxodo capítulo 12, verso 37, dice, salieron 600,000 hombres en edad militar, entre los 20 y los 50 años, sin contar mujeres y niños. Los rabinos más antiguos y los historiadores más antiguos, hermano Gerardo y hermana Carmen, dicen que el promedio de la población israelita que salió de Egipto ronda los 2,5 millones a 3 millones. De uno que era solo. De uno solo salieron casi 3 millones de personas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios tenía que cumplirse. Engrandecerte, hacer de ti una gran nación y multiplicarte. Ve cómo va ligada la promesa con el propósito. Tu promesa, la promesa que usted está esperando, está ligada al propósito que Dios tiene para su vida. Está ligado. Y como dicen por ahí, si el cielo le manda limones, pues haga limonada, hermanos. Pero si el cielo te manda limones, es porque te está dando una señal de que lo tuyo son los limones. Ay, no, es que a mí me gusta mejor la piña y la fresa. Mejor el banano. Papito, te están mandando limones. Eso es como cuando en la casa solo hay arroz y frijoles. Qué rico un bistec. Ni pregunte, porque lo que hay es arroz y frijoles. Ay, pues yo quisiera unos camarones al ajillo. Papito, solo hay arroz y frijoles. ¿Qué parte de arroz y frijoles no entendió? Eso lo explico. Porque todo está ligado a un propósito. La promesa de Dios, Andreita, Dios no te va a dar una promesa que te saque del propósito. Dios no trabaja así. No. Dios no te prometió algo que te va a alejar de Él. Todo lo contrario, lo que te va a dar tiene que acercarte a Él y a su cumplimiento del propósito que tiene para su vida. Ah, muy bonito. Llega la hermana y me dice, pastor, me van a incorporar a un chat de profetas internacionales. Ah, wow. Tremendo, hermana, le digo yo. Tengo que mandar mis datos porque me van a hacer una credencial. Y yo, qué tremendo, en serio, hermano. Soy pastor, profeta. Ok, hagamos una cosa, profeta. Iniciemos por lo básico. Porque usted no va a hacer candil en la calle y oscuridad en la casa, decía mi mamá. Usted no va a ir a dar afuera lo que no da aquí adentro. Vaya y se pone a interceder primero para que aprenda intercesión, para que aprenda sujeción y aprenda obediencia. Porque hasta donde yo sé, a la luz de la palabra,
Ningún profeta llamado por Dios es desobediente. 2 semanas duró en la iglesia y se fue. Hermanos, Dios te va a dar un llamado, por supuesto, amén. Yo digo gloria a Dios. Digo, cuando le dijeron a Moisés, mirá, que ojalá todos fueran profetas. Pero todo lo que Dios te dé y cuanto Dios te ponga a hacer, tiene que acercarte a Él. Giovanni, cuando le está cortando el pelo a más de uno ahí, lo menos que puede estar haciendo es soltando palabras. Señor, yo declaro que este hombre se va a convertir a ti. En el Espíritu. Y ahí se está combinando la promesa con el propósito. Llenar ese salón de adoración. Yo en mi trabajo no le ando predicando a todo el mundo. A mí no me compran porque soy pastor. Pero cuando yo hablo con las personas, entre líneas, les transmito el mensaje. Un día estaba un cliente escuchando una conversación que él tenía con una de sus clientas acerca de un nieto que tenía en el hospital. Yo me quedé callado, tranquilo, Freddy, no se meta. Otro fanático llega, vamos a orar en el nombre, reprendamos su virus. No, tranquilo. Cuando ya terminó la conversación, se fue, regresó, ya cuando me atendió, le digo, disculpe la pregunta, no pude evitar la conversación. No pude evitar escucharlo. Pero me enteré que tu nieto está en el hospital. Ay, sí, me dice, miras que tiene esto y esto. ¿Usted me permite que yo lo incorpore en mi lista de oración que yo tengo? Uy, viera cuánto se lo agradezco. Ni siquiera se dio cuenta que soy pastor. Porque Dios no me dio un llamado para que hacerme yo famoso. Entonces, mi promesa se atrae el propósito. Tu promesa tiene que atraerte hacia el propósito. Si no es así, si lo que está haciendo es alejándote, entonces hay algo que está mal ahí. Hay algo que está mal. En el Antiguo Testamento, Génesis 12, Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Pero en el Nuevo Testamento, doña Dina, en Efesios capítulo 1, versos del 3 al 10, Pablo, hablando acerca del propósito para con nosotros, dice, bendito sea nuestro Dios y Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ya tú eres un bendecido. Tengo una hora estar enseñando y no entendió lo que le acabo de decir. Una cosa es que Dios te diga, Guido, te voy a bendecir. Y otra cosa es que te encuentres con Él y te diga, ya te bendije. Usted ya es un bendecido. Yo ya soy un bendecido. Estamos en medio de un pueblo que ya es bendecido. Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué estás esperando entonces? Ay, es que yo esperaba, pastor, no sé, yo esperaba el fin de semana en la playa, el viaje a las Europas, esperaba los de repente en los moles, los carros. Entonces no estás ubicado. ¿Sabe por qué Pablo dice que con toda bendición espiritual? Guido y Carolina, ¿sabe por qué Pablo dice eso? Porque haciendo una retrospectiva, Jesús dijo, no se hagan tesoros donde la polilla y el comején corroen. Entonces, cuando Pablo dice, con toda bendición espiritual, significa que la bendición tuya está fuera del alcance de toda maquinación, de todo plan diabólico, de toda estrategia humana, de toda maldición humana,
de toda palabra que haya salido de la boca de un hombre para maldecirte, porque tu bendición está sellada con Cristo en lugares celestiales, donde la polilla y el comején no pueden llegar. Yo digo, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor por eso, por Dios. Y eso te tiene que conectar con tu propósito. Es eso lo que te conecta con tu propósito. ¿De qué te afanas? ¿De qué te preocupas? Si todo es pasajero. Haga cuanto pueda hacer conforme a sus posibilidades. Y lo demás, deje que Dios trabaje. ¿Qué vas a resolver? Si Jesús dijo, si no podemos añadir ni siquiera un codo a nuestra estatura. Hagamos cuanto podamos de acuerdo a nuestras posibilidades, dejándole a Dios el resultado, porque Él se encarga de eso. Termino. Debemos entender que toda buena dádiva de Dios apunta a un propósito. Apunta a un propósito. Si te invitan a almorzar ahora, esa es una bendición de Dios. Eso apunta a un propósito. Que seas agradecido primeramente con la persona que te invitó y con Él. Que des gracias por la bendición de comer. Hay gente que no puede comer. Hay gente que no puede comer con su boca, disfrutar de los sabores de los alimentos. Hay gente que tiene que ser alimentada por una sonda. Cuando te pongan un plato de comida en la mesa, sea agradecido y dile, Señor, gracias. Porque esto significa que aún yo puedo masticar. Que aunque sean prestados, estos dientes me sirven para masticar. Aleluya. Propósitos. Cuando tomo la bendición de Dios para mi uso discrecional sin consultar a Dios, pongo en riesgo mi bendición y retraso mi propósito. Don Norman, qué fácil es endiosarnos. Creernos. Es que esto es mío. Y yo sé lo que hago con esto porque esto es mío. Cuidado, porque ni la vida misma nos pertenece. Ni la vida misma nos pertenece. Cuando nos levantamos todas las mañanas, si Dios nos da la bendición de abrir los ojos, entonces podemos decir nosotros, gracias, porque esa es una bendición. Es una promesa que me estás cumpliendo, de que todos los días son nuevas sus misericordias y yo la estoy disfrutando hoy. Ahora, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga con este tiempo que me estás dando hoy? ¿A dónde me vas a llevar? Dame palabra. Pero el problema es que nos afanamos tanto que nos despertamos 5 de la mañana. Ay, Señor, ¿cómo hago para salir de ese problema? Ya está, ya perdiste la bendición. Deje que salga el sol por lo menos. Dale gracias a Dios por la vida. Hay muchos que no tuvieron la oportunidad que usted y yo tenemos de levantarnos. Y no solamente porque ya no están, porque quizás se fueron sin Cristo. Dios es un Dios de diseños. Diga conmigo, Dios es un Dios de diseños. Y cada propósito obedece a un diseño específico. Vuelvo al ejemplo de la camisa. Dios tiene un diseño para mí. A la medida. Yo no tengo por qué andar buscando cómo, es que para verme mejor yo quiero meterme, yo voy a ponerme esta camisa porque, para verme más tuanis, más caché ya, más a la moda. Entonces parezco un ridículo más bien. Porque ando a la moda. Hermano, le voy a dar ese consejo. Yo sé que le va a ayudar. A mí me ayudó mucho. Cuando yo tenía 16 años, empecé a trabajar con unos colombianos vendiendo cursos de inglés, pero eso es otra historia. Nada más quiero darle el consejo que me dieron a mí. Me dicen, el secreto de vestir bien
no está en usar ropa cara. El secreto de vestir bien está en saber combinar lo poco que se tiene. Uy, ese me llegó y nunca lo olvidé. Yo sé lo que es comprar en una tienda, como lo que es comprar en una ropa americana. Ni me quita ni me pone. Hay gente que usted le regala una camisa y primero le echan un montón de varas para quitarle todo aquello. Es que quién sabe qué trae, es que... hermanos. Decía mi madre, que en paz descanse, que no hay perros, monteamos con gatos. Entonces, aprenda a usar y a darle el uso correcto a la bendición que Dios le dio. Y cierro en Jeremías. Jeremías 33. Cuando Dios está hablando acerca de la restauración de Israel, en ese capítulo 33 hay algo que me llamó la atención y yo quiero que usted se lo lleve en esta mañana. Yo quiero que usted se lo lleve en esta mañana. Yo quiero que usted se lo lleve en esta mañana. Amén. ¿Ya lo tiene Jeremías 33? Ok. Jeremías 33 habla acerca de la promesa del reino davídico. Cuando hablamos del reino davídico estamos hablando de Jesucristo. La simiente de David. La simiente de Abraham. La simiente de Isaac, de Jacob y de Abraham. Estamos hablando de Jesús. Pero en este capítulo 33... 7 veces, en la Reina Valera, dice el Señor, declaro. No dice decreto. Este es un paréntesis para lo que estamos llevando el curso de intercesión, ¿ok? Dice, declaro. El Señor Jehová 7 veces dice, declaro en la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice, así dice el Señor. Y las bendiciones son estas. Le voy a decir las 7. En el verso 2 encontramos la primera. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La segunda está en el verso 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca las casas de esta ciudad y de estas casas de reyes de Judá, derribado con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues me escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Verso 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. La otra, en el verso 10, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse, dice, aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como en el principio ha dicho Jehová. La otra, en el verso 12. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo? ¿Está captando en el espíritu? ¿O simplemente está oyendo? Verso 17, la que sigue. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa
de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocaustos. Ponga su nombre ahí. En tu casa no faltará ni uno de tus hijos que no ofrezca sacrificios a Jehová, ni ninguno de tus hijos que sirva a Dios, porque todos le van a servir. La que sigue en el verso 20. Así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Hey. Y como garantía, Jacqueline, si usted tiene el poder de apagar la luz del sol y oscurecer la luz de la noche, entonces tienes el poder de invalidar el pacto que Dios hace con usted. Pero como no lo tenemos, entonces Dios dice, como no tienen el poder de invalidar eso, tampoco tienen el poder de invalidar mi palabra. Ningún hombre tiene el poder de invalidar lo que salió de la boca de Dios para tu vida y para tu familia. Ninguno. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, maestro o pastor. Ninguno tiene el poder de maldecir lo que Dios ha bendecido. Ninguno. Aunque tú no veas nada ahora, nadie tiene el poder de anular lo que Dios ya estableció en los cielos para tu vida. La última en verso 25, así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, por no tomar mi descendencia, quien sea Señor, la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordias. Tendré de ellos misericordias. Dios te ha prometido grandes cosas. Deja a un lado lo material y enfócate, como dice Pablo, en esas bendiciones espirituales. Dios te ha prometido una descendencia. Dios te ha prometido una cobertura. Dios te ha prometido una protección. Dios te ha prometido una sobreabundancia de paz y verdad. Dios te ha prometido una descendencia que le sirva a Él. Dios te ha prometido en su palabra que así como nadie puede invalidar ni el sol ni la luna, nadie podrá invalidar lo que Él ha hablado, que ha salido de su boca para usted. Si alguien llega a decirle, ¿y usted qué se cree? No es que usted es esto. El Señor reprende al diablo, porque ese es Satanás hablando de la boca, a través de la boca de esa persona. No concibo yo, no me cabe en estos 3 dedos de frente, casi 4 que tengo. No me cabe cómo un pastor desde un púlpito puede maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido. Cuando un hombre se para en un altar o una mujer se para en un altar y habla así del pueblo de Dios, lo que está fluyendo en él es el espíritu de Balaam. Y maldecir no es solamente decir yo maldigo. Maldecir al pueblo de Dios es engañarlo, es usurparlo, es exprimirlo, es sacarle todo por un beneficio personal. Llevar al pueblo de Dios en otra dirección de la que Dios tiene. Eso es maldecir al pueblo. Yo no tengo que pararme aquí y decir yo maldigo, no. Con lo que yo le enseño a usted, estoy declarando bendición o maldición. ¿Le ha bendecido la palabra? ¿De verdad que le ha bendecido la palabra?